Aleluya. Pues, qué tema tan precioso vamos a tener el día de hoy. El tema es paracletos, ¿verdad? Paracletos. Y es una palabra que tiene una profundidad muy hermosa, un significado muy profundo, pero una realidad que nos lleva a nosotros, yo digo, de un plano a un plano aún mayor. Amén. Es una eh, afirmación, es una enseñanza, si tú quieres, es un conocimiento que nos lleva a nosotros a un crecimiento. Amén. Entonces, en la palabra nosotros conocemos al Padre y es lo primero que conocimos, el amor del Padre a través de Jesucristo su Hijo, a través de su obra redentora. Conocimos nosotros esa relación, iniciamos nosotros una nueva vida, comenzamos nosotros con algo que nos llevó a desvestirnos del viejo hombre para vestirnos del nuevo hombre, pero poco es que nosotros hablamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad, que recibe la misma gloria, el mismo honor, la misma majestad, es uno con el Padre, con el Hijo, pero poco hablamos muchas veces del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros entendamos que no es una fuerza, un poder, sino es una persona. Es la persona del Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo lo dejó bien claro al dejarnos saber que Él se iba, pero no nos iba a dejar huérfanos, sino dejaría con nosotros otro consolador. Sí, dice otro consolador. Y a mí me gusta mucho esa aseveración. Y esa palabra, otro consolador, es otro paracletos. ¿Sí? Entonces, vamos a descubrir el día de hoy qué es este paracletos, qué es lo que, eh, si pudiéramos poner a Jehová, a Dios, lo llamamos Padre, al Hijo le llamamos Jesucristo, al Espíritu Santo, que es esta tercera persona que es Dios mismo, tenemos que llamarle como es su esencia, que es Paracletos. Amén. En la escritura se traduce de diferentes formas, se traduce como consolador, se traduce como abogado, se traduce de varias maneras, pero nosotros vamos a descubrir que esto es algo precioso, hermoso, y tiene una profundidad que sin esa profundidad nosotros nos quedaríamos solamente en un instante en nuestra vida, de tal manera que el plan de Dios no es que nosotros pasemos de muerte a vida y ¡pum!, nos vamos con el Señor. ¿Sí? Yo hasta el día de hoy yo no he visto, solamente en muy pocas ocasiones, pero mayormente nosotros recibimos al Señor y ¿qué sucede? Claro que sucede un cambio, pero ¿qué sucede? Naces de nuevo. Esto es, comienza una vida. Hay un proceso ahora, como le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario que para que tú alcances a conocer toda la grandeza de Dios, tienes que tomar una nueva vida. Tiene que haber un cambio, porque hasta ahora lo conoces en lo natural, sabes de Él en lo natural, experimentas de Él en lo natural, dice, pero ahora tiene que venir algo que es de lo profundo. Lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es necesario entonces que nazcamos nosotros en el Espíritu para conocer a Dios, no ya en lo natural, porque en lo natural lo conocimos, que trajo las plagas, que trajo sanidad, que trajo milagros, que hizo señales, abrió el mar, trajo maná del cielo, tantas y tantas cosas preciosas, pero todas son naturales. Ahora dice, es importante que nosotros lo conozcamos desde un plano sobrenatural. No natural, sobrenatural. Amén. Lo natural está aquí abajo. Y en lo natural nosotros nos hemos gozado.
pero no conocemos lo que está arriba porque somos incapaces de subir por nosotros mismos. Pero en el nuevo nacimiento, a través del Señor Jesucristo, nosotros nacemos de nuevo, pero es a través del Espíritu Santo que tú obtienes un crecimiento espiritual. Y en ese crecimiento espiritual tú llegas a conocer la grandeza de Dios, las magnificencias, su misericordia, su amor, su profundidad, su majestad. Conoces su justicia, conoces también sus juicios, entiendes su trabajo en tu vida, su plan, conoces el propósito de Dios para tu vida, y todas estas cosas las trae el Espíritu Santo. Hay un pasaje que nosotros vamos a iniciar y está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, no es el Evangelio, es Primera de Juan, la primera epístola universal de Juan. En el capítulo 2 dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Punto. ¿Sí? Hasta ahí, pausa. Estoy escribiendo todas estas cosas porque Él viene a escribirnos 3 cartas. Amén. Pero él comienza a hablarnos de las cosas que son grandiosas. Dice, para que vuestro gozo sea completo. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Esto es, si lo quieres traducir correctamente, es para que no erréis. Amén. Aquí la palabra pecar que tiene que ver con errar, como errar el blanco, como si tú estuvieras tirando al arco, una flecha con el arco al blanco. Y si tú erras el blanco, estás entonces en eso. Esa es la misma profundidad que tiene que ver. Cuando tú pierdes tu propósito y te desvías a un propósito que no es el que fue puesto. Entonces el Señor nos ha dado a nosotros a vivir y andar en santidad. Cuando tú erras, pecas. Entonces, os escribo estas cosas para que no erréis o no pequéis. Dice, pero si alguno peca, abogado, y aquí la palabra abogado es la palabra griega parakletos, ¿sí? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Abogado tenemos para con el Padre. Ahora, ¿por qué dice Jesucristo que no habíamos quedado que Paracletos era el Espíritu Santo? Entonces, ¿en dónde estamos? Bueno, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Amén. El Señor Jesucristo vino y trajo su obra de redención, su introducción al camino, como él se declara a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ya hemos llegado a ese punto, hemos nacido, hemos recibido el perdón, la justificación para estar delante del Padre. Pero el Señor Jesucristo ahora entonces intercede en las alturas, delante del Padre. Pero aquí con nosotros se ha quedado el Consolador, el Espíritu Santo. Es uno. Es uno, es la misma esencia, es el mismo poder, es la misma, es la misma gloria. La diferencia es que el Señor Jesucristo está delante del Padre, pero en nosotros habita su esencia, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos lleva a nosotros a entender las cosas, a conocer las cosas. Y en esta palabra que es sencilla, en esta palabra griega, parakletos, es algo que se tomó porque en ese tiempo eso es lo que se hablaba. Y es que en los tribunales, cuando alguien era acusado, se le asignaba a alguien que estuviera con él. Paracletos, si tú lo puedes poner sencillamente en una forma sencilla, es aquel que se encuentra al lado tuyo. ¿Amén? No estás solo,
cuando viene el acusador y te condena y te dice que tú eres y te acusa, tú tienes quien te defienda. Abogado tenemos. Si alguno peca, no dice que no has pecado, no dice que eres inocente, dice que tienes quien te justifique. Y aquí es donde entramos en una dimensión que es mucho mayor a lo que es el bien y el mal. Aquí entramos en la misericordia. Porque entonces el que está a tu lado, que es mayor que el que te acusa, amén, el que está a tu lado va a presentar la sangre de Cristo en tu favor. No la vas a presentar tú, pero Él va a hablar de la sangre redentora de Cristo que te ha justificado. Si alguno peca, no es inocente, ha pecado, tiene falta, es merecedor de muerte. Y eso es lo que el acusador va a decir, es lo que el acusador va a presentar, es lo que va a traer como evidencia el pecado, la falta, el error que cometiste. Pero el que está a tu lado va a presentar la sangre de Cristo que te libra de pecado. Regresemos unos versículos antes, versículo 9 del capítulo del primer capítulo, ahí mismo en Primera de Juan. Comenzando en el 8 dice: y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y aquí es donde viene este pasaje. Si pecamos, tenemos que saber, tenemos que estar seguros de que abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Amén. Entonces es el Espíritu Santo quien va a traer esta defensa delante de ti. Y cuando tú eres librado, cuando tú eres declarado inocente, no porque tú eres inocente, sino porque alguien ha pagado el precio por tu pecado. Ya ha sido cumplida la sentencia, ha sido cumplido el pago, ha sido satisfecho, ¿sí?, la demanda que se hace en tu contra. Entonces tú quedas en libertad. Y cuando tú quedas en libertad, glorificas a aquel que te libertó. Traes esto. Entonces, Paracletos es intercesor, consolador, abogado, defensor y aquel que te conforta. Todo esto es necesario porque, hermanos, inmediatamente que tú erras o que tú pecas, que tú caes en error, inmediatamente tienes un dedo del maligno, ¿verdad? De Satanás, del acusador, del diablo, del chamuco, como le quieras llamar, que dice: no eres merecedor de vida. No eres merecedor de presentarte delante de Dios. No eres merecedor de descubrir tu cara delante de Él. Pero aquel que está contigo, amén, aquel que permanece a tu lado, te dice: no temas, no temas, porque ha sido pagada tu falta. Jesús no murió por tus pecados pasados, hermano. Murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Él murió por las faltas que tú has cometido, estás cometiendo y habrás de cometer. En su sangre nosotros encontramos absoluta absolución, siempre y cuando nosotros tengamos quien la presente delante del Padre. Aquellos que no tienen a esta persona que está junto a ellos, al lado de ellos, para presentar esta sangre, mueren en condenación. Pero nosotros tenemos esa
hermosa y preciosa condición de que tenemos abogado para con el Padre en el Paracletos. Amén. El Espíritu Santo, vamos ahora sí a Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a estar por allí un momento. En el capítulo 14 de Juan, y ustedes que son conocedores de la palabra, saben que los capítulos 14, 15, 16, 17 son las palabras que tiene Jesucristo para sus discípulos antes de que fuese llevado a la cruz. Estas son unas palabras poderosísimas que yo te invito a que tú las atesores, que las leas al menos una vez cada año, pero yo te invitaría a que lo hicieras más seguido. Estas son las palabras de afirmación, de dejarte saber que Jesús es quien es el que por 3 años y medio compartió, habló, enseñó, hizo señales, milagros, sanó, resucitó y es Dios. Lo que quiere dejarle saber el Señor Jesucristo en estos pequeños capítulos del libro de Juan es que Él es uno con el Padre y que no nos deja solos y que está con nosotros. Nos deja saber que Él es el pan de vida, la vid verdadera, que Él es nuestra agua de vida, que Él es Dios. Capítulo 14, versículo 16 y 17, dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro Paracletos o Consolador para que esté con vosotros para siempre. En otras palabras, para que esté con vosotros de continuo, para que camines con Él, para que te goces con Él. No, hermano, esta persona de la Trinidad habita en nosotros. Como decía Lupita hace un momento, no adoramos a un Dios que está externo, que está afuera, sino un Dios que habita en nosotros. Esto es lo que es. Versículo 17. Es decir, el Espíritu de verdad. Aquí queda bien claro quién es este Consolador. Amén. Ese es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque, ¿por qué? Porque mora en vosotros. Amén. Y estará en vosotros. Amén. Gózate con esto, hermano, porque es algo tremendísimo que tú no tienes que marcar un número cada vez que tú pecas. A buscar el abogado. Me puedes comunicar con la oficina del abogado. Es que acabo de pecar. Es que necesito defensa. No, hermano, ahí está contigo, está a tu lado, está atento. Por mucho te anima a que no peques, pero si llegas a pecar, dice, no te preocupes, yo estoy en cargo. Y no es para que tú peques libremente, hermano, sino para que sepas que si llegas a enlodar tus pies, puedes pasar por la regadera, puedes limpiar, puedes dejar de presentarte sucios tus vestimentas, sino que tú puedes regresar al Padre habiendo pasado por la limpieza del Espíritu Santo en tu vida. Unas vestiduras blancas resplandecientes. Dice en la Escritura, y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente. Amén. ¿Y cómo se logra esto? ¿Con fuerza de voluntad? No, hermano, no es con fuerza de voluntad. No es porque tú te propongas a no pecar, sino que tú pecas porque tú amas a Dios. No pecas porque tú amas a Dios. Cuando vienen las cosas, cuando suceden, porque van a suceder,
hasta que nosotros seamos completamente reafirmados. Cuando la iniquidad, como dice en el libro de Zacarías, sea arrancada, desarraigada de nuestras vidas en un solo día con la presencia, con la venida del Señor. Pero hasta ese tiempo nosotros necesitamos este abogado, este Paracletos a nuestro lado. Necesitamos quien traiga esta defensa, quien nos traiga a nosotros el consuelo, la seguridad, la afirmación de quiénes somos nosotros delante de Dios, delante del Padre. Vamos a ver algunas cosas de qué es lo que significa tener a este Paracletos. Como ya habíamos hablado hace un momento, en las cortes romanas que recogieron mucho de los griegos, a quienes ellos conquistaron anteriormente, ellos trajeron este mismo sistema y en este mismo sistema ellos tenían esto delante de las cortes. Entonces tenían que los acusados podían defenderse, pero no se podían defender por sí mismos, sino tenía que haber alguien que conociera las leyes, que conociera las cosas para que les representara. Hasta el día de hoy seguimos nosotros con ese mismo sistema. Tú te puedes defender en la corte por ti mismo, pero lo más seguro es que te van a barrer. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas a alguien que conozca las leyes, el sistema de la ley, el sistema de la corte, cuándo se puede hablar y no hablar, qué decir y no decir, qué presentar y qué no presentar. Y cuando esto sucede, entonces tú puedes tener la oportunidad de salir libre. Alguien que te representa. Amén. En ese tiempo fue igual. Había un Paracletos que estaba a tu favor. Amén. No es alguien que está en tu contra, sino es alguien que está a tu favor. Alguien que conoce la dimensión de lo que es la obra de Jesucristo. Porque nosotros hemos sido engañados. Amén. Nosotros hemos sido engañados y se nos ha dicho muchas veces que no podemos ser perfectos. Pero en la Escritura dice, y hay un mandamiento que dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este Paracletos, el Espíritu Santo te va a decir, sí puedes, sí alcanzas, sí llegas. El acusador te dice, no alcanzas, eres reprobado, eres imperfecto, eres inferior, no puedes, en pocas palabras, no mereces. El Espíritu Santo te va a decir, eso era antes de nacer de nuevo. Has nacido de nuevo, has entrado a una nueva vida, a una nueva dimensión, tienes un nuevo cuerpo, tienes una nueva experiencia de vida que no tiene que ver con la anterior, en la cual ahora sí puedes. Anteriormente no podíamos, pero ese impedimento ha sido quitado porque ha quedado sepultado en las aguas. Ahora nosotros entramos a esta nueva dimensión, a la dimensión del Espíritu. Por eso, en simbolismo, nosotros bajamos a las aguas del bautismo, quedando sepultado nuestro viejo hombre, y el que se levanta es el nuevo hombre. Es un nuevo hombre, un ser que ya no tiene que ver con lo anterior, sino con lo nuevo. Que no conocía sino tinieblas y ahora conoce la luz. Que desconocía completamente la dimensión del reino de Dios porque solamente lo había oído, pero no lo conocía. Y ahora funciona en esa experiencia, en la experiencia de tomar las cosas espirituales y hacerlas realidad en su vida. Podemos nosotros entonces funcionar en el perdón, en la misericordia, entrar en la paz, en descubrir lo que es la paciencia, de llegar a lo que es, y vamos a llegar para ahí en un momento, la bondad y la benignidad como fruto en tu vida. Cosas que antes eran imposibles. Imposible perdonar y amar a tu enemigo. Imposible perdonar la ofensa.
Imposible dejar de darle vuelta al rencor y a la venganza y dejar que Dios sea tu vengador y aquel que te trae recompensa. Amén. Entonces, ¿qué significa tener al Espíritu Santo como Paracletos? La primera cosa que se nos deja saber es que es el instructor. Ahí estamos en el capítulo 14, pero ahora el versículo 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo es quien sella la palabra que tú has leído, que la trae a memoria. Dice en las epístolas, dice: nosotros no sabemos qué hablar o cómo hablar, pero el Espíritu Santo nos va a dejar saber qué hablar, cuándo hablar y cómo hablar las cosas. Ahora, para esto tú tienes que meter, ¿verdad? Tú tienes que traer la palabra de Dios a tu corazón. Porque de allí, dice, de la profundidad de tu manantial saldrá vida. ¿Qué es lo que has depositado? Entonces el Espíritu Santo es quien te enseña, quien te muestra. Porque las escrituras por sí mismas, hermano, no llevan a ningún lado. Pero el Espíritu que está en las escrituras es el mismo con que fue inspirada. Y aquel que la inspiró es poderoso para abrirla, para descubrirla, para revelar la luz que está en las escrituras. De otra forma, es un libro con letras y es todo. Te podrás gozar con algunas historias, pero no vas a llegar nunca al conocimiento de Dios verdadero. Y esto es lo que nosotros encontramos, que el Señor Jesucristo trajo a nosotros la revelación de quién es el Padre, pero es el Espíritu Santo quien nos recuerda estas cosas. Es el Espíritu Santo quien nos afirma a nosotros, nos deja llegar a traer la Escritura a un nivel que trae a nosotros un potencial de vida, un potencial de crecimiento, un potencial de alcanzar las cosas que por nosotros mismos no podemos alcanzar. Entonces, si tú vas y le llevas a una persona este libro, que es un libro precioso, y le dices: aquí está la verdad, pero no le das el Espíritu Santo que le enseñe, se va a quedar en nada. Así entonces hubo una persona que vino a uno de los apóstoles, y este eunuco que iba de camino le dijo a Felipe: enséñame, porque yo no entiendo lo que está escrito aquí. Y dice que lo acompañó y estuvo con él y le enseñó, le dejó saber las cosas. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Y dice, cuando llegó, dice: estoy maravillado, ¿qué impide que yo me bautice? Dice: nada, y lo bautizó ahí mismo. Y el Espíritu Santo lo llevó a otro lado. Entonces, lo primero que nosotros descubrimos es que es instructor. Este Paracletos, quien está a nuestro lado, es quien nos enseña, nos indica a nosotros, nos deja saber las cosas que agradan a Dios y las cosas que no agradan a Dios. Nos deja saber lo que está oculto en nuestro corazón, que daña nuestro crecimiento, que impide nuestro crecimiento. Nos deja conocer las ataduras, las cadenas, como la canción que cantamos hace un momento. Veo cadenas romper, veo cadenas caer, porque en manos hay mucha atadura que nos impide a nosotros salir adelante. Eres como un ave que tiene alas preciosas, tiene fuerza, pero está amarrado a una pata a la jaula y no puede levantar el vuelo. Aletea todo lo que quiera, pero no puede levantar el vuelo hasta que la cadena sea rota. Entonces queda libre. Y cuando queda libre, surca los vientos, surca las alturas. Amén. Surca los cielos. La segunda cosa que nosotros vemos es aquel que nos confirma la deidad de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 26. Allí mismo en el libro de Juan, pero el capítulo
15, dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también porque habréis estado conmigo desde el principio. Él da testimonio de mí. En otras palabras, es el Espíritu Santo quien deja saber que quien murió por ti es Dios. Que aquel que está, aquel que nosotros clamamos por el nombre que es sobre todo nombre, es Dios. Jesucristo es Dios. Y el Espíritu Santo es quien nos afirma esa palabra, quien nos deja saber esa dimensión. Hay muchas religiones, hermanos, que hablan de Jesucristo, pero lo tienen como un hombre, un profeta, un maestro, pero no como Dios. Pero nosotros, a través del Espíritu Santo, entendemos que fue Dios quien bajó, quien se encarnó, quien tomó forma de hombre, quien estuvo con nosotros, caminó, enseñó, pero también murió. Pero la muerte no le pudo contener, porque es Dios. Y Él resucitó porque Él tiene vida y Él es vida. Y la muerte no pudo contenerle, no lo pudo atrapar, no pudo poner tapa sobre su vida, sobre su ser, sino que resplandeció. Y muchos dicen que los ángeles removieron la piedra. Hermano, yo siento que fue con una explosión de luz de vida que aventó esa piedra. Y el Señor salió y resucitó. Y se mostró en gloria como Él es. Es el Espíritu Santo quien te deja saber, quien da testimonio de que en quien tú crees no es un hombre sencillamente, no fue un gran maestro, aunque lo fue, sino es Dios. Es Dios verdadero. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Y es el Espíritu Santo quien da ese testimonio en tu vida. Quien tú crees es Dios. Y allí cambian las cosas. Porque muchas religiones creen en un hombre como guía, como maestro. Pero nosotros creemos en Dios, quien nos lleva, quien está con nosotros, quien murió por nosotros y al resucitar nos dio vida eterna. Romanos capítulo 5, vamos ahora a las epístolas paulinas y vamos al libro de Romanos. Vamos a estar en 2 epístolas paulinas. La primera está en capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 5. Y aquí nos da algo preciosísimo. Dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Tú no puedes conocer el amor de Dios si no es a través del Espíritu Santo. A través de Jesucristo nosotros llegamos al Padre. Es a través del Espíritu Santo que nosotros descubrimos la profundidad del amor, del abrazo de Dios como Padre en nuestras vidas. Es quien te lleva a esa dimensión de una relación más allá de un ser lejano, sino de alguien que está cerca a tu vida como un Padre. Entonces el apóstol Pablo dice, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es ese calor que te lleva a ti a ese abrazo de padre, a esa intimidad hermosa, preciosa y esa dulzura de lo que es el amor de Dios. Pero eso lo trae solamente el Espíritu Santo que ha sido derramado en tu vida. Entonces ya vamos viendo algo más allá. Experimentamos la llenura del amor de Dios saturándonos por completo. Me encanta a mí esta palabra saturar. Saturar es cuando se llena algo y no le cabe más nada. Cuando tú saturas una toalla de agua, ¿verdad? Y ya no le puedes poner más agua porque está empapada.
ya no le cabe más agua. Le puedes poner más agua, pero ya no le cabe más porque ya está saturada. Eso es lo que es ser saturado del amor de Dios. Cierra tus ojos un momento y deja que ese amor te abrace en este mismo momento y sature tu ser de la cabeza a los pies. Eso es ser saturado del amor de Dios. El estar en esa seguridad de que el Padre te ama, de que Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el creador de cielos y tierra, de los mares y todo lo que en ellos habitan, de este gran Dios Todopoderoso, es quien ahora te abraza, te acorruca en sí y te deja saber que Él te ama. Te da esa seguridad. Amén. Romanos 5:5. Pero ahora vamos a Romanos 8:15 y 16. Es donde nosotros encontramos algo que no nada más sabemos que Dios nos ama, sino que somos hijos de Dios. Vamos a leerlo. Capítulo 8, entonces, versículo 15 y 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos son Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Perdón, iba a leer desde el 15. Dice, pues no haber recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Papito, Abba, Padre. Amén. Por el Espíritu mismo, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Esto es, Dios mismo, el Espíritu Santo, Dios te dice, eres hijo. No te lo dice a tu cuerpo ni a tu alma, porque eso se pierde, pero es a tu espíritu. ¿Amén? Eres hijo, eres hija de Dios. Es una confirmación, una aseveración. Has entrado completamente a lo que es la seguridad de la adopción como hijo. No eras hijo, eras criatura, ahora eres hijo, hija de Dios. Tienes el anillo en el dedo, tienes las vestimentas, tienes la autoridad, el báculo. Tú eres hijo de Dios y por tanto, tienes derecho a todas las cosas del Padre. Amén. Si solamente somos siervos del Señor, gloria a Dios. Pero el Señor dice, no nada más siervo, pero hijo. Porque el hijo conoce las cosas del Padre, los planes del Padre. El siervo, no. Más que siervo, hijo. Amén. Gloria a Dios. Siguiendo allí mismo en ese capítulo, pero ahora el 26 y 27 nos deja saber que Él es el intercesor. Dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos cómo orar, no sabemos orar como debiéramos. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, de su Espíritu, de Dios mismo, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces no sabemos nosotros cómo orar porque pedimos y pedimos mal y no recibimos porque no sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu Santo sí sabe, porque Él ora e intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre. ¿Amén? Entonces ora por nosotros. Intercede por nosotros. Presenta lo que realmente necesitamos, no lo que nosotros se nos ocurre o creemos que necesitamos, sino lo que realmente necesitamos. Y entonces es cuando el Padre oye esa intercesión. ¿Amén? Es cuando tú vienes con tu hijo o tu hija, cuando eran pequeños, y dice, tengo hambre. Tengo hambre es una palabra muy amplia. Para un niño, tengo hambre quiere decir quiero un dulce o quiero un pastelito. Tengo hambre y dice, bueno, déjame traerte algo de comer. No.
Yo quiero el pie que está ahí, la nieve que está en el refrigerador. Ese es el hambre que yo tengo. Pero no es el hambre que conviene. No, vaya, no es, eso no va a satisfacer tu hambre. Eso va a llevarte a engolosinarte solamente. Pero no te va a dar crecimiento. Cuando tu niño te dice tengo hambre, tú sabes qué es lo que está diciendo. No lo que él quiere, sino lo que necesita. Amén. En esa misma dimensión es cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros presentamos oraciones a Dios, es el Espíritu Santo quien lleva eso y dice, ok, esto es lo que tú crees que tú necesitas, pero no es lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es esto y eso es lo que presento yo al Padre. Y esto es lo que vas a recibir. Muchas veces recibimos y dice, ¿y esto qué? ¿Yo para qué necesito esto? Dice, esto te va a ayudar en tu vida. Y muchas veces causa dolor, ¿sabes? Muchas veces las cosas de Dios causan dolor. Pero ese dolor te lleva a ti a un crecimiento. Y cuando ha pasado tiempo y volteas atrás, dices, wow, sin ese dolor yo no hubiera alcanzado esta estatura. Hay cosas que se nos presentan en nuestra vida y el Espíritu Santo, como Dios mismo, como Padre, Él se sonríe. Muchas veces cuando nosotros decimos, ¿y por qué me pasan a mí estas cosas? ¿No es verdad? ¿No es verdad que nosotros muchas veces decimos así? Señor Santo, si yo te estoy pidiendo rosas, ¿por qué me traes espinas? Dice, porque las espinas te van a llevar a afirmar tu carácter. La rosa te va a traer un aroma precioso, pero se acaba pronto. Pero el carácter que tú vas a tomar va a continuar y vas a poder disfrutar entonces del aroma de la rosa cuando venga la rosa. Amén. Hay muchas cosas en todo esto. La última cosa que quiero mencionar, y hay mucho más, amén, está en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, con un pasaje bastante conocido por nosotros porque habla acerca del fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra las cuales cosas no hay ley. Cuando tú lees ahí fidelidad es fe. En alguna de sus versiones se va a traducir como fe o fidelidad. Dominio propio o templanza es también lo mismo. Amén. Este fruto está en nosotros cuando tú naces de nuevo. Es algo que está allí. Es parte del paquete de nacer de nuevo. Pero no sale hasta que no se desarrolle el fruto. Por eso fruto no es un don. Amén. El amor no es un don, es un fruto. Amor, gozo, paz. Una persona con gozo no es una persona que tiene el don del gozo y está riendo todo el tiempo. No, eso no es. El gozo es que tú puedas estar seguro de las cosas, aunque las cosas no vayan como pintando todo de colores, que estén grises, o que esté oscuro, que tú tienes el gozo. ¿Cuál es el gozo? El gozo de la salvación, el gozo de la vida eterna, el gozo de tu seguridad que eres hijo de Dios, el gozo de saber que tú tienes quien está a tu lado. Ese es el gozo, que cuando las cosas no van como tú piensas o como tú quisieras que fueran, está el gozo de saber que Dios está en control. Es el gozo de saber que el Señor Jesucristo está en la barca, aunque la barca está por hundirse. Pero si Él está en la barca, dice, la barca no se hunde. Ese es el gozo que el Señor Jesucristo quería que sus discípulos alcanzaran. Amén. Por allí podemos ir, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo esto es el fruto. Y este fruto solamente viene a través del Espíritu Santo en nosotros, de Paracletos que está en nosotros. Ahora nosotros hemos descubierto un poquito más acerca de la persona del Espíritu Santo. Hemos oído mucho hablar del poder del Espíritu Santo, del poder dinamita del Espíritu Santo, del poder milagroso del Espíritu Santo. Pero ahora tenemos que verle como alguien que está a nuestro lado, que está presente en nosotros, que presenta la sangre del Señor Jesucristo cuando nosotros fallamos, que está afirmando y
continuamente nuestra esencia y nuestra identidad como hijos, hijas de Dios, quien nos enseña todas las cosas, quien nos recuerda todo lo que habló Jesucristo, quien abre la Escritura, quien nos lleva a nosotros de dimensión en dimensión, que nos lleva a nosotros a conocer y entender el amor precioso del Padre en nuestras vidas. Dice, cuando un padre no le puede explicar algo a su hijo, lo abraza. Muchas veces nosotros somos incapaces de entender las cosas que estamos pasando, y es cuando Dios mismo abre sus brazos de amor, te envuelve y te da un abrazo de oso y te deja saber que estás protegido, que estás en sí mismo, que no hay nada que te pueda hacer daño, aunque tú no lo entiendas lo que estás pasando. Eso solamente es a través del Espíritu Santo. Así que hoy nosotros encontramos y descubrimos algo preciosísimo, algo increíble, este Paracletos que se nos ha dado como consolador. Amén. Padre Santo, te damos gracias, te agradecemos, Señor, que tu plan es perfecto, que tú mismo, Señor, has cubierto todas las cosas y nos has dado a nosotros esta bendición de permanecer con nosotros hasta tu venida. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos muestra y nos enseña y nos abre y nos lleva a crecimiento y a disfrutar, Señor, todas las cosas del reino. Gracias, Señor. Gracias por tu dulzura. Gracias por tu acción. Gracias por tu instrucción, Espíritu Santo. Gracias por estar allí presente, por ser nuestro abogado, nuestro intercesor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te bendecimos. Recibe todo honor y gloria. Oramos estas cosas en el nombre precioso de Jesús.